Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Saúl Centeno Juárez. Él es actualmente socio director corporativo de Consulting Business Group. Es director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca durante el periodo 2019-2022. Es auditor autorizado por el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, y el Seguro Social, el IMSS, desde 1993 y a la fecha. Asesor fiscal de diversas empresas a nivel nacional, expresidente del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, AC, expresidente nacional de la Federación de Colegios de la Contaduría Pública de México, exsecretario de Finanzas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, profesor del área fiscal y auditoría desde febrero de 1991 y a la fecha, en la facultad misma que dirige, de Contaduría y Administración de la UABJO, profesor de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la misma universidad, catedrático del área de posgrado de la Universidad Regional del Sureste, expositor y conferente del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, expositor y conferenciante en diversas instituciones y foros a nivel nacional, galardonado y nombrado como uno de los fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal en los últimos 10 años. Y es una revista de carácter nacional. También tiene un galardón como contador distinguido del año 2017 por el Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca. Sobre todo, por destacar su brillante trayectoria profesional que contribuye al crecimiento de la contaduría pública. Bueno, sus estudios son doctorado en Ciencias de lo Fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJO y el Instituto de Especialización para Ejecutivos con título y cédula profesional de doctorado, maestría en Impuestos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, licenciatura en Contaduría Pública por la misma facultad, y especialidad en Fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJO, especial en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, diplomado en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en Seguridad Social por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO y finalmente certificado por el Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca. En fin, como vemos su trayectoria, para este caso para estas especialidades sobre todo se requiere una constante actualización del conocimiento, pero además una formación también de manera permanente. Doctor Saúl, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar con ustedes el día de hoy para platicar algunos temas referentes a las actividades que cotidianamente realizamos desde el punto de vista profesional. Con Muy mucho bien. gusto. Pues de entrada nos gustaría que nos platicara sobre las temáticas que trabaja como docente, pero sobre todo también como profesional, ¿no? Porque esta carrera lo amerita como muy particularmente. Sí, en general puedo comentar que las áreas fundamentales de nuestras actividades en la licenciatura en Contaduría, y voy a tocar un poquito el tema de administración también, son áreas concernientes al tema de contabilidad, al tema de auditoría, al tema fiscal, que es un tema fundamental hoy en día, al tema relativo a finanzas, administración, mercadotecnia y fundamentalmente matemáticas. Son las áreas de nuestro entorno socioeconómico administrativo y con los cuales tenemos una relación directa en nuestro desempeño. Yo principalmente me he especializado en el tema de auditoría y de la materia fiscal, ¿verdad? Son temas en los que hemos incursionado ya durante varios años y sobre los cuales versa nuestro desarrollo profesional y también académico. Por otra parte, comentaba yo que toda sociedad, señalamos, necesita saber administrar, producir, invertir sus recursos, contribuir al gasto público. La contaduría y administración son disciplinas que proporcionan herramientas para poder planear, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, materiales, tecnológicos y principalmente el capital humano, que es la parte fundamental de cualquier empresa. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en la materia fiscal, que es su especialidad, Sí. ¿Qué tanto se requiere también, bueno, para empezar de un catedrático que esté impartiendo una clase como esta, pues requiere una actualización y también los estudiantes, ¿cómo valoran ese proceso? Sí, fíjate que en los últimos días
en los últimos años la materia fiscal ha ido cobrando una importancia fundamental. Desafortunadamente, a veces la formación en las aulas nos limita mucho en relación al campo de acción, ¿verdad? Nos hace falta salir desde que estamos estudiando la carrera e ir ya a practicar a los espacios necesarios para ir adquiriendo esa formación, por una parte. Por otra parte, ha cobrado tanta relevancia la materia fiscal que en dado momento los contadores pensamos que es la parte más importante en una empresa y no es así. La parte fundamental en una empresa es la parte financiera. Yo siempre le comento a mis alumnos, ¿verdad? Realmente cuando pensamos en constituir, apoyar a una empresa, no estamos pensando a veces en la parte financiera porque nos ha rebasado la parte fiscal. Pero como empresarios, realmente como empresarios, no vemos tanto la importancia en la parte fiscal porque lo que nos interesa es constituir una empresa para satisfacer una necesidad social y obviamente salir con ganancias, ¿verdad? Y esa no es una parte fiscal. Sin embargo, a través ya de los últimos años, el SAT ha venido apretando tanto a los contribuyentes que los contadores se preocupan más por la parte fiscal que por la parte financiera, por la parte de las ventas, por la parte de la administración, ¿verdad? La mercadotecnia. Casi se han enfocado a satisfacer los requerimientos fiscales. Les digo a mis estudiantes, les digo, recuerden que nosotros trabajamos para las empresas, claro, y quien nos paga son las empresas, no las autoridades fiscales, ¿verdad? Que parte de nuestros procesos sean fiscales, claro, y es una parte fundamental, pero no es la parte que realmente busca un empresario, ¿verdad? Claro, y sobre todo por lo que comentaba al inicio, ¿no? Finalmente la parte fiscal efectivamente son impuestos que van a ir directamente al gasto público, sí, pero la otra parte, esta empresarial que señala respecto a la productividad y a la eficiencia de una empresa, pues va a radicar también o va a influir, impactar sobre la generación de empleos que tenga esta empresa, ¿no? Así es. Realmente las grandes empresas hoy en día están haciendo una división, están dividiendo la parte de la gente que debe de administrar y la parte de la empresa que se debe de operar, ¿verdad? Es muy diferente la operación, buscar a salir mercados, vender, producir, ¿verdad? Y por aparte debe de estar pues, la gente que administra, ¿verdad? Son dos áreas en el medio empresarial que ya prácticamente las grandes empresas ya están abordando estos temas, en el sentido de que no se debe de mezclar la producción, la operación, las ventas con la parte de administración, ¿verdad? De repente las empresas tienen un solo gerente que ve todo. Hoy en día no, las empresas más grandes tienen una persona que se encarga de todos los procesos administrativos, financieros, fiscales, y otra persona que se encarga de toda la operación, desde la producción, distribución, ventas, ¿verdad? Son dos áreas que finalmente se ha llegado ya a comprender que deben de trabajar separadamente. Vaya. Y entonces ahí se ve de alguna manera entonces este impacto que tiene este tipo de carreras y especialidades sobre la sociedad, ¿no? En este caso bajo un sector muy particular que es el empresarial. Sí. Digamos, para el funcionamiento administrativo sí, pero yo pensaría también, y entonces en ese sentido, ¿qué función estarían jugando las famosas facilidades administrativas o fiscales que luego se mencionan dentro del sector público? Sí. Que implementan para que estas empresas tengan como facilidades para realizar o cumplir con sus obligaciones fiscales, sí, y también para que el gobierno pueda captar, ¿no? Los impuestos necesarios, porque al final también es un ingreso que se dirige al gasto público. Entonces, ¿ahí qué función estarían cumpliendo, no solamente en este sentido de cumplir con una obligatoriedad, sino también, digamos, esa dualidad de los contadores, ¿qué función tienen? Sí, bueno, se ha cerrado tanto la parte fiscal, el gobierno cada vez ha ido cerrando más los espacios de evasión, generando dentro de las leyes pues procedimientos que cada vez impidan un poquito la evasión, el no pago de impuestos, ¿verdad? Dentro de esos procesos se han emitido facilidades administrativas que permiten a algunos sectores manejar sus operaciones
sin todo ese proceso restrictivo que manejan las leyes, ¿verdad? Digo, en el caso de los transportistas, por ejemplo, que hacen algunos gastos que por circular en poblaciones, no ciudades, ¿verdad? No áreas urbanas, pues tienen que hacer gastos de reparaciones, de algún mantenimiento, y en ese sentido no pueden recurrir a empresas formales de repente que estén bien establecidas, que emitan comprobantes fiscales, ¿verdad? En ese sentido hay facilidades que pueden comprobar con menos requisitos algunos gastos, ¿verdad? Lo mismo ocurre con trabajadores del sector agropecuario, ¿verdad? Ganaderos, productores agrícolas, ¿verdad? Que en dado momento por sus áreas de trabajo, donde producen, donde se desarrollan, donde realizan todas sus operaciones, a veces no pueden dar pleno cumplimiento a todos los requisitos fiscales que se establecen en las disposiciones, de tal manera que las facilidades vienen a solventar en parte, pues no al 100%, ¿verdad? Pero yo diría en un 30% solventan algunas operaciones que no se pueden cubrir con todas las formalidades que establecen las leyes, ¿verdad? En ese sentido, las facilidades administrativas han flexibilizado un poquito la operación de algunos sectores donde se considera totalmente necesario. Y entonces estamos ya observando que no solamente estamos pensando en el sector empresarial tradicional, ¿no? Así es. Sino por ejemplo, estos sectores como el transporte ya no es necesariamente la empresa que pudiéramos estar imaginando, o el sector agropecuario también, ¿no? Es otra actividad económica. Sí. Puede tener un sesgo empresarial, aunque no el tradicional, digámoslo así. Sí, efectivamente. Yo creo que toda la atención muchos años se centró en áreas urbanas, ¿verdad? Incluso los procesos de emisión de facturas, ¿verdad? Pues los procesos a través de la plataforma fiscal del SAT se pensó en áreas urbanas en el sentido de que sean áreas en donde se cuenta con toda la infraestructura, desde electricidad, servicios de internet, ¿verdad? Pero se dejó de lado las zonas rurales, ¿verdad? Que aún en nuestro país existen muchas zonas rurales en donde no hay acceso a ese tipo de servicios, y eso ha impedido todavía que se pueda manejar una plataforma electrónica en el caso de la facturación, pues a nivel nacional, ¿verdad? Porque tenemos el problema de las zonas rurales. Todavía hoy en día hay zonas en donde se complica la parte de la electricidad, ¿verdad? Mucho menos van a pensar en tener un internet, ¿verdad? Claro. Digo, está bien la idea, pero yo creo que debe de haber ciertas flexibilidades, y precisamente son las facilidades administrativas las que apoyan un poquito esa temática, ¿verdad? En donde todavía no se puede cumplir plenamente porque no se cuenta con los elementos para ello. Ya. Pero entonces estas facilidades sí están cubriendo actualmente o sea, contemplando esta realidad para contextos rurales. En parte, por eso decía yo, apoyan, no sé, en un 30% la operación de ese tipo de actividad económica, ¿verdad? Que nos referimos a la actividad económica que se da en las zonas rurales, ¿verdad? Que es el sector agropecuario y en parte el transporte, ¿verdad? En algunos casos incluso la parte de construcción, ¿verdad? Porque digo, se construye una carretera y va atravesando por zonas rurales, ¿verdad? En donde la gente tiene que hacer gastos de combustibles, de alimentos, de transportes, de insumos, ¿verdad? Y en esas zonas de repente no se cuenta con todas las formalidades que nos requieren las leyes fiscales, ¿verdad? Ya. ¿Y esto sí lo alcanzan a observar los estudiantes? ¿Les atrae o siguen planteándose como contadores o como administradores para el sector urbano, para el medio urbano? Es una temática muy interesante la que preguntas, porque realmente depende mucho de la capacidad de los catedráticos, ¿verdad? No obstante, por ejemplo, que en nuestra facultad, en el caso de la Facultad de Contaduría, yo estimo que el 60% de nuestra población estudiantil viene de las zonas rurales de nuestro estado, ¿verdad? Sin embargo, ellos vienen con la idea de que van a trabajar en una oficina en la ciudad, ¿verdad? Que su trabajo va a estar a lo mejor en el SAD, en el Seguro Social, en el Infonavit, en un despacho bien establecido, en el gobierno, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, no obstante ello, tenemos que estarles inculcando que hay mucho trabajo en las zonas rurales, ¿verdad? En zonas que se están empezando a desarrollar y que necesitan que ahí se impulse la actividad económica, ¿verdad?
la generación de empleos y que todo ello va a redundar en un desarrollo de nuestras poblaciones urbanas, ¿verdad? De nuestros municipios, siendo el estado que más municipios tenemos en el país, ¿verdad? Claro. Sí, es que sí me preguntaba eso porque de pronto la propia especialidad, ¿no? Sí. Que hace que sean como muy formales, a veces luego les tenemos miedo a los contadores. Hay un contador, ya va a revisar. O más bien les tenemos mucho respeto, ¿no? Porque saben su actividad y el grado de especialización es muy amplio, Sí, porque requieren una actualización constante y demás. Entonces, por eso pensaba en esto de los estudiantes, si están imaginando que también en el medio rural hay una actividad económica y también se requieren de esos servicios especializados. Sí, claro. Hoy cualquier tiendita de zona rural requiere de un proceso formal en cuanto a su operación de ingresos, de gastos, ¿verdad? Entonces ya los contadores ya están volteando a las zonas rurales, ¿verdad? Digo, también deben de verlos como un campo, un área de oportunidad. Claro. ¿Verdad? Digo, van a ofrecer sus servicios ya a las poblaciones, ¿verdad? Que lo pueden manejar a larga distancia. Digo, no es una administración tan complicada porque hablamos de negocios pequeños, pero sí ya todos ya están entrando a la formalidad y para ello sí requieren los servicios de un contador, ¿verdad? Un contador hoy en día realmente ha cobrado una relevancia. Ya dejamos de ser, yo creo, aquellos profesionistas que solamente llevábamos estadísticas, ¿verdad? Hoy la imagen de un contador debe ser de propuesta, de apoyar a los negocios en la toma de decisiones, ¿verdad? No solamente estar llevando números que desde mi punto de vista serían puras estadísticas, ¿verdad? Claro. No, esas estadísticas nos deben de servir para tomar decisiones, para planear las actividades, ¿verdad? En las empresas y volverlas más productivas, ¿verdad? Claro. En ese sentido creo que ha ido cambiando ya la función del contador. Yo incluso recuerdo que algunos empresarios veían al contador casi como un mal necesario, ¿verdad? Alguien que le tenían que pagar porque le tenía que llevar sus estadísticas, pero que no producíamos nada, ¿verdad? Realmente esa imagen ya ha ido cambiando porque el mismo contador tiene que ser más propositivo, ¿verdad? Planear, ayudar a los empresarios a decidir, ¿verdad? Y sobre todo la planeación a mí se me hace fundamental, ¿verdad? A mí me gusta trabajar con mucho orden y cuando vas planeando todas las actividades, pues siempre vas a tener en la medida de lo posible resultados esperados, ¿verdad? No resultados imprevistos, ¿verdad? Sino resultados que tú ya esperas. Digo, me refiero a trabajar de una manera muy ordenada en una empresa ya formal, trabajar con presupuestos, ¿verdad? Trabajas con presupuestos, tú vas midiendo ingresos, gastos, utilidades y de ahí vas planeando la parte financiera y la parte fiscal, ¿verdad? Es terrible que cuando estén preparando la declaración anual de una empresa se le diga al empresario, vas a pagar 10 millones, vas a pagar 5 millones, ¿verdad? Los números son muy fríos, ¿verdad? Y en ese sentido uno debe de ir planeando en conjunto con la gente de las empresas cuáles son los resultados que esperamos, ¿verdad? Para que antes de cerrar cada ejercicio en materia fiscal, pues se vayan tomando las decisiones de manera oportuna y que pues nos permitan regular las utilidades de las empresas. Y cuando digo planear o regular, lo digo dentro de un sentido correcto, no a través de las disposiciones que realmente sí nos permiten hacer regulaciones, planear, bajar los costos de los impuestos, ¿verdad? Pero de una manera legal, desde un punto de vista correcto, ¿verdad? ¿Que eso es lo que estaríamos llamando como planeación fiscal también? Sí. Desafortunadamente, a veces la gente del SAT o finanzas o algunas veces la gente del seguro, cuando oye el concepto, el término planeación fiscal, a veces lo equiparan a evasión, ¿verdad? A simulación, a la obstrucción en el pago de las contribuciones. No, a mí no me parece que sea así, ¿eh? Digo, nosotros hemos traído una línea de trabajo con toda la ética y eso es lo que siempre recomendamos, ¿verdad? Cuando hablo de planeación es de anticiparse a los hechos, por supuesto, en el sentido literal del concepto planeación, ¿verdad? Y ello implica que vayamos trabajando, valorando los datos de las empresas, de tal manera que se puedan ir tomando decisiones dentro del curso de las actividades, no hasta que lleguemos a la preparación de una declaración anual, ¿verdad? En donde ya no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Entonces, cuando digo planeación, vas tú midiendo las operaciones de las empresas y en ese sentido vas tomando decisiones en conjunto con las disposiciones fiscales y puedes ir bajando las cargas tributarias, ¿verdad?
Muchas veces hay formas incluso hasta de apoyo a los trabajadores. Apoyas a los trabajadores y pues vas generando gastos, ¿verdad? Que de repente bajan los impuestos. Yo la verdad prefiero que se paguen los impuestos en el sentido de que lo aprovechen los trabajadores y no se le esté pagando tantos impuestos al gobierno, ¿verdad? Digo, ojalá y este gobierno pues nos apoye en el sentido de que las cosas se manejen con menos corrupción o sin corrupción, ¿verdad? Porque ya tenemos las experiencias de gobiernos anteriores que a la gente no nos gusta pagar impuestos por el destino que se le da a los recursos, ¿verdad? Si viéramos que los impuestos se manejan correctamente, pues yo creo que nadie tendríamos problemas en pagarlos puntualmente, ¿verdad? Pero sí reitero que cuando hablamos de planeación fiscal, hablamos de operaciones que la misma ley permite que se realicen dentro de toda legalidad. Claro. Y con esto de no tener imprevistos, ¿no? Porque es lo que busca un empresario, no tener un imprevisto y menos de carácter financiero. Y pasando a otra cosa en esto que nos demuestra su gran especialidad en la toma de decisiones que se han impulsado ahora dentro de estas materias y la planeación, eso cómo lo podría, no sé si quiera comentarnos algo sobre cómo se traslada eso a una unidad académica, porque dirige la Facultad de Contaduría y Administración. Sí, ¿Qué reto representan desde esa perspectiva? Sí. Pues bueno, en primer lugar es un honor dirigir a nuestra facultad, ¿verdad? De la cual egresamos. Y pues es un reto fundamental, es un reto muy importante que tenemos que trabajar muy fuerte en la parte académica. La parte principal creo y que estamos transmitiendo en el poco tiempo que llevamos, tanto a académicos como a estudiantes, es que en primer lugar recordar que nuestra facultad pues es una institución académica, es una institución educativa, ¿verdad? Y primero retomar esa parte, la academia, ¿verdad? Incluso en nuestro eslogan de dirección manejamos el eslogan de academia y transparencia, ¿verdad? Trabajar por la academia con procesos totalmente transparentes en toda la operación que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Yo creo que hay un tema central que es la preparación de los maestros, ¿verdad? Digo, yo he sido catedrático hace 29 años y siempre he impartido materias de las áreas que solamente conozco, ¿verdad? No me atrevo a participar en otras áreas donde yo no haya incurrido, no me haya preparado, ¿verdad? Se me haría una falta de ética desde el punto de vista académico querer incursionar en áreas que no conozco, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría la pauta central para avanzar de manera muy importante en la formación de los estudiantes que posteriormente serán los profesionistas y saldrán al campo de acción laboral? En la parte de la preparación de los maestros. Sí, los maestros tenemos una responsabilidad fundamental. Primero, yo no me atrevería a dar una clase si no sintiera que tengo la preparación adecuada, ¿verdad? Estamos batallando, por ejemplo, en la facultad contra temas de ausentismo, contra temas en donde los maestros hoy en día retomemos la formación como catedráticos, ¿verdad? Yo siempre he expresado que el ser maestro y el pararte frente a un grupo no es ir a proporcionar información, sino ir a ayudar a los estudiantes a que aprendan a aprender, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos a que ellos sepan cómo deben de estudiar, ¿verdad? Porque muchas veces vamos y damos información solamente. Y en ese sentido creo que todos los maestros deberíamos de ir incursionando solamente en áreas que conocemos, ¿verdad? Si un maestro es administrador de una empresa, pues excelente, que dé la materia, ¿verdad? Si un maestro ve el área financiera, pues sobre esa área, ¿verdad? Tenemos que irnos por áreas de especialización, pero no podemos incurrir en áreas que no conozcamos, ¿verdad? Entonces me parece que la base fundamental está en los catedráticos, ¿verdad? En los catedráticos, en donde debemos de tener la preparación, la formación, la práctica que necesitamos ir a compartir con los estudiantes, ¿verdad? Digo, yo me he dedicado toda la vida al área fiscal y eso me ha permitido en mis materias de fiscal que imparto platicar con los muchachos, ¿verdad? Hemos vivido estas experiencias con el SAT, digo, siempre siendo muy respetuosos de toda la gente, con finanzas, con el seguro social, ¿verdad? Estos temitas a veces nos hemos sentado a discutirlos, ¿verdad? Y tiene uno esa oportunidad
de platicar con ellos temas que ya hemos vivido realmente en la práctica, ¿verdad? Y los hemos resuelto así, o el SAT tiene este criterio, nosotros les hemos dicho que no, que nuestro criterio jurídico es desde este punto de vista, ¿verdad? Pero sí, esa formación profesional, el desarrollo profesional, si lo conjuntamos con la parte académica, por supuesto que tiene excelentes resultados, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde los maestros tenemos esa gran responsabilidad de prepararnos para poder apoyar a los jóvenes que posteriormente van a ser los que se integren al campo laboral. Claro. Es interesante este punto de vista porque y estos comentarios porque, bueno, el programa se llama Ciencia en la Universidad. Sí. Y pensamos solamente en la ciencia como una práctica de investigación, ¿no? Y a lo mejor muy particularmente desde mi área de la ciencia social y todo. Sí. Para estas especialidades, aunque no precisamente se desarrolle o se desencadene un proceso de investigación como lo llaman en la ciencia social, se desencadena un proceso de investigación aplicada, diría yo, ¿no? Sí, es más práctico el tema. Exacto, porque tienen conocimientos a partir de su desempeño profesional, ya en el campo laboral, vaya. Entonces, en ese sentido yo creo que es interesante como resaltar y quería yo hacer énfasis en eso, porque pareciera que entonces, no pareciera seguramente, porque además lo conozco hace tiempo por su propia trayectoria, sean muy afortunados en la facultad, porque justo una persona que esté involucrada en el tema de la auditoría, y por eso tanta congruencia con el eslogan de la transparencia, sí, y lo fiscal y todo este proceso y de pensamiento de planeación que una unidad como esta tendría también que estar acotada a ciertos procesos de planeación, en este caso de carácter académico, ¿no? Con un objetivo claro. Entonces, yo creo que quería hacer como esa mención. Ahora, ¿hasta qué grado llega esta aplicación del conocimiento en el campo solamente de Oaxaca? ¿O fuera de Oaxaca? ¿O cómo hacen sola para pensar en esta articulación ya para desempeñarse profesionalmente? El campo de acción que yo vislumbro y que he constatado realmente es a nivel nacional y ya prácticamente también a nivel internacional. Debo de comentar con mucho orgullo que los contadores de Oaxaca han destacado de una manera muy importante en el país. Yo estuve en Tijuana, no sé, hace 3 meses, estuvimos por ahí por cuestiones de trabajo empresarial y nos decían, bueno, ¿por qué no ponen un despacho acá? Hay muy pocos despachos y los pocos despachos que hay son de Oaxaca. La mayoría de los despachos que hay aquí en Tijuana, que no son muchos, son de contadores de Oaxaca. Entonces, hemos visto que ya el desempeño profesional no se limita a nuestra ciudad, no se limita a nuestra entidad. Es un trabajo ya prácticamente nacional y en algunos casos ya es internacional. Tenemos amigos egresados que fueron alumnos en su momento de un servidor que han incursionado ya en firmas internacionales, ¿verdad? Que están operando en Centroamérica, en Sudamérica, en España, en Estados Unidos, en Argentina, y son contadores egresados de nuestra facultad. Eso la verdad nos llena de mucho orgullo del trabajo que han desarrollado los contadores a nivel nacional. Me parece fundamental. Entonces el campo de acción no se limita ya solamente a nuestro entorno más cercano. Claro. No, ya es nacional e internacional. Y la verdad, insisto mucho en que los contadores de Oaxaca han destacado muchísimo en nuestro entorno de área profesional, ¿no? En el área contable fiscal, prácticamente. Pero bueno, seguramente tiene que ver con esto que mencionabas hace un momento, ¿no? Finalmente los profesores que son con un grado de especialidad muy amplia, muy elevada, pues al final están dando esa clase de materias y se ve reflejado en los estudiantes que están ahora posicionados en niveles no solo nacionales, sino internacionales. Pues agradecida con la presencia, con el haber aceptado la invitación, doctor, y no sé si quiera mencionar algo acerca de la facultad como para poder cerrar. Muchas gracias. Primero agradezco anticipadamente nuevamente la invitación. Sí, pues nada más que queremos trabajar por nuestra facultad, sobre todo hacer un trabajo con un enfoque 100% académico, ¿verdad? Estamos sentando las bases para ello, estamos trabajando en diferentes áreas, ¿verdad? Erradicando temas de corrupción, ¿verdad? Venta de calificaciones, acoso sexual. De hecho, en este mes iniciamos el día jueves, iniciamos un proceso del valor de la transparencia, ¿verdad? En conjunto con el gobierno del estado,
de por un Oaxaca limpio y sin problemas, me parece que es el programa. Iniciamos, nos toca a nosotros promover el valor de la transparencia. Entonces vamos a tener una serie de actividades en base a ese valor y conjuntando todos los demás valores, ¿verdad? En ese sentido estamos trabajando fuerte por nuestra facultad y tratando de hacer un trabajo fundamental que lleve a nuestra facultad al nivel que ha tenido en años anteriores, ¿verdad? Porque además contamos con excelentes catedráticos. Claro, sin duda. Pues muchísimas gracias, y como ven, esto es Ciencia en la Universidad. Seguimos hablando de la diversidad de temas que se pueden encontrar en las universidades. Que pasen buen día. Buenas tardes.